Más de 7 millones de venezolanos están en el exterior, por lo que les contamos las noticias más importantes sobre los migrantes en este 2022. La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes señaló que 7.131.435 venezolanos están en el exterior, de los cuales 5.986.946 residen en América Latina y el Caribe, según su última actualización del 12 de diciembre. En el último mes de 2021, la plataforma estimó que los venezolanos en el mundo eran 4.988.037, lo que representa un aumento de más de 2 millones de personas que salieron durante este 2022. Cabe destacar que estas cifras son la suma de la cantidad de solicitudes de asilo, refugio y migrantes reportados por los gobiernos. Mientras tanto, el director del Observatorio de la Diáspora Venezolana de la Universidad Católica Andrés Bello Tomás Páez explicó que en el caso de la migración a Estados Unidos ha disminuido la cantidad de venezolanos que arriesgaban su vida atravesando la inhóspita selva de Darién en Panamá. Los migrantes siguen buscando otros rumbos como Trinidad y Tobago, Guayana, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile o hacia Uruguay. El sociólogo señaló que en los refugios de Colombia se reciben entre 10 y 12 familias venezolanas al día, cuando hasta septiembre se estaban recibiendo entre 30 y 40 familias. Mientras que por la inestabilidad económica y política que tienen países como Argentina y Perú, en estos últimos meses también contabilizaron un aumento de desplazamiento de venezolanos hacia países de Europa. El Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que para noviembre de 2022 se registró el paso de 16.632 migrantes irregulares por la selva de Darién, que divide la frontera con Colombia. El registro muestra un descenso en comparación a la cifra de 59.773 migrantes registrados en octubre. La caída en noviembre del flujo migratorio ocurrió después de que el pasado 12 de octubre el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política migratoria, según la cual todo venezolano que entre a ese país de forma irregular por la frontera de México y de Panamá será expulsado a territorio de la nación azteca. De acuerdo con las cifras oficiales panameñas, en septiembre llegaron al país tras cruzar la selva 48.204 personas, en agosto 31.104, en julio 22.822. Los meses anteriores fue menor el flujo de migrantes irregulares. La Defensoría del Pueblo colombiano estimó que del total de las personas que se desplazaron por la selva de Darién en los primeros 8 meses de 2022, al menos 68.575 eran venezolanas y un gran flujo se concentró en Necoclí, en el departamento de Antioquia, para partir de allí a la selva panameña. Por su parte, el pasado mes de noviembre las autoridades estadounidenses informaron que los migrantes venezolanos que lleguen a la frontera entre México y Estados Unidos a pedir asilo no podrán ser expulsados por la normativa del título 42. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden aseguró que seguirá expulsando irregulares bajo el título 8. Desde el mes de octubre, los venezolanos comenzaron a ser expulsados a México bajo el título 42, una regla implementada por los Centros de Control de Enfermedades para evitar la propagación del COVID-19 y usada para expulsar a quienes cruzaran irregularmente a Estados Unidos. La medida fue parte de un plan del gobierno de Estados Unidos para reducir la inmigración ilegal e incluyó un programa de parole para los venezolanos emigrar legalmente. Por lo que a solicitud del gobierno, el juez dio un plazo hasta el 21 de diciembre para poner fin al título 42, fecha en la que podría aumentar la diáspora venezolana. Debido a las medidas del gobierno norteamericano, miles de migrantes venezolanos quedaron varados desde octubre en México. Muchos sobreviven gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales. Otros piden limosnas. Algunos emprendieron en diversos oficios para lograr cubrir sus gastos básicos. Asimismo, un gran número acampa a las orillas del río Bravo, que divide el territorio estadounidense de México. Cabe destacar que desde enero de 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó a solicitar visa a los venezolanos para ingresar, transitar o residir en el país.
Entre tanto, el gobierno de Joe Biden extendió el pasado mes de julio el estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos por 18 meses más, es decir, hasta el 10 de marzo de 2024. Dicho documento se aplica a las personas en Estados Unidos que se enfrentarían a dificultades extremas si se vieran obligadas a regresar a sus países de origen y les permite residir y trabajar legalmente en la nación norteamericana. La prórroga de 18 meses para venezolanos entró en vigor el 10 de septiembre y se extiende hasta el 10 de marzo de 2024. Los venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles. Por otro lado, el director general de Migración Colombia, Fernando García, informó que de los cerca de 2.5 millones de venezolanos se registraron para obtener su permiso por protección temporal, de los cuales fueron entregados 1.5 millones a migrantes. El permiso por protección temporal es el documento que otorga condición de regularidad a los migrantes venezolanos que viven en Colombia, tal como dispone la resolución 0971 de 2021. El Estado colombiano ofrece este mecanismo de carácter excepcional hasta mayo de 2031, con el cual los venezolanos pueden acceder a derechos, trámites y servicios fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. Según las últimas cifras de Migración Colombia, la cifra de migrantes venezolanos irregulares es de 300.000 personas. Perú es el segundo país que alberga a más venezolanos. Un total de 1.490.000 ciudadanos venezolanos residen en la nación inca, de los cuales el 18% son niños y adolescentes, por lo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia tiene un proyecto para regularizar a los menores que aún no tienen sus documentos. La estimación de las autoridades es del 50%. En otros países de Latinoamérica como Ecuador, el pasado 1 de septiembre la Cancillería informó que iniciaría el proceso de regularización de los venezolanos migrantes que decidieron permanecer en el país, beneficiando a al menos 324.000 ciudadanos durante los próximos meses. El país sudamericano alberga a más de medio millón de personas procedentes de Venezuela. Entre tanto, en Chile hay más de 444.000 migrantes venezolanos, aunque el país restringió el ingreso de nacionales, incluso con motivos turísticos, ya que desde febrero entró en vigencia la Ley de Migración y Extranjería chilena para establecer categorías migratorias. Entre ellas se encuentra la de permanencia transitoria, que sustituye a la visa de turismo y se otorga a los extranjeros que desean ingresar a Chile sin intenciones de residir en él y cuya estadía no sobrepase los 90 días. Brasil es el quinto país donde más residen venezolanos, unos 388.000 ciudadanos provenientes del vecino país. El gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, junto a la Oficina de Naciones Unidas, desplegaron desde 2018 la Operación Acogida, que adelanta un proceso humanitario para la regularización de venezolanos con sus documentos migratorios al día, para que puedan vivir una nueva vida en el territorio.